señor Manuel Antonio Mata. Fue el primero de los candidatos de la Democracia Cristiana en inscribir la candidatura en Maule Sur. De eso ya han pasado casi 20 días. Cuéntenos, ¿en qué ha puesto énfasis en esta campaña? Bueno, fundamentalmente en un plan de acción en las 11 comunas, de cercanía, de recepción reiterada de las demandas que tienen las organizaciones sociales, vecinales, comunitarias, las organizaciones municipales. De todas maneras, nuestro andar es una tierra que conocemos, es una tierra que hemos servido, es una tierra que no nos es extraña ni lejana, desde que la hemos servido cuando fuimos diputado y senador. En este caso soy el único candidato que ha tenido la doble calidad parlamentaria de diputado y senador de la República. Ahora básicamente lo que nos importa muchísimo, ¿no?, es la defensa de la pequeña agricultura familiar campesina, y con esto incluimos básicamente a trigueros, a arroceros, remolacheros, vitivinicultores, que son muy fuertes y potentes, ¿no?, en el secano interior, tanto en las comunas de Cauquenes como en la comuna de San Javier y también en la comuna de Villalegre. Señor Mata, lo quiero llevar en un ratito más también a esos aspectos más puntuales de lo que usted está, ¿verdad?, promocionando como parte de su programa. Pero hasta ese 19 de marzo todo parecía indicar que iban a ser 4 los competidores de la Democracia Cristiana en Maule Sur. Sin embargo, a última hora, la señora Laura Albornoz decidió declinar su candidatura. ¿Qué opina usted al respecto? Yo diría que ella debe haber tenido sus razones, las posibilidades evidentemente las tuvo, al igual que el resto, ¿no?, de aspirantes. Quiero contarte que en esta materia también manifestó pretensiones de ser candidato en un momento determinado y en varios tiempos el diputado por Talca, Pablo Lorenzini. Así lo señaló incluso en el Consejo Nacional del Partido. Pero ni Pablo Lorenzini ni Laura Albornoz finalmente se inscribieron. Allá ellos con sus razones, ¿no?, y con sus criterios. Ella señaló que no estaban las mejores condiciones dadas. No, yo creo que sí. Estamos haciendo un gran esfuerzo como partido, un gran esfuerzo para aperturizar el reemplazo de un cargo senatorial que la ley es cierto que le entrega la nominación de una directiva de un partido, pero ya no era posible hacer esto por el dedo, designarlo por Santiago, encerrados, ¿no es cierto?, en un Consejo Nacional, en una mesa nacional, al igual como en el pasado, ¿no?, hace 2 o 3 años atrás se hizo con 4 senadores y 2 diputados por falta de uno, ¿no? De manera tal que nosotros teníamos que poner el cara a cara, ¿no es cierto?, con la ciudadanía, y en este caso, en mi opinión, ¿no es cierto?, particular, llevamos frontalmente esta posición hasta el final, no solo desde la región Maule Sur, sino desde el Consejo Nacional, y dijimos claramente que no pensábamos que podía haber otro camino que primaria, que no todos los candidatos estuvieron en esa posición desde un principio, algunos de forma más ambivalente, vacilante, pero nosotros claramente tomamos desde muy principio de esta oportunidad política que estamos teniendo, ¿no?, la idea de hacerlo con banderas regionalistas y con participación muy amplia ciudadana. La ley no obliga a realizar primarias para reemplazar una vaca producida de esta forma, por incompatibilidad de ejercicio, ¿no?, entre senador de la República y ministro de Estado. Sin embargo, nosotros tomamos la decisión y a mí me parece muy bienvenida, nos sentimos muy gratos, muy contentos que haya sido así el camino político escogido. Las condiciones yo creo que son inmejorables porque la gente ha entendido muy bien este mensaje de la Democracia Cristiana en poner el cargo a disposición de la ciudadanía. Señor Mata, no solo de un partido. Sin embargo, se ha sabido en el último tiempo que ese 19 de marzo, muy cercano a ese 19 de marzo, pasaron varias cosas. Se comenta que usted un día antes de inscribir su candidatura recibió un telefonazo de parte del gobierno para ser embajador en alguna parte del mundo. ¿Eso es verdad? No puedo ni estoy en condiciones de desmentirlo. Efectivamente, se me ofreció el cargo de embajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos. Yo, por cierto, agradecí la confianza del presidente de la República, por cierto, también del canciller Heraldo Muñoz, que dicho sea de paso ya había ocupado el mismo cargo en periodos anteriores ante la OEA, pero
pero claramente le señalé muy respetuosamente al canciller que yo estaba ya en un camino sin retorno hasta el 27 de abril, que cambiaba algo cierto, ¿no? Como era el ofrecimiento de ser embajador por una posibilidad incierta, como es una elección senatorial por la base social, por la base ciudadana. Señor Mata, Que mi decisión era muy firme en esta materia. algunos interpretaron esa propuesta como un intervencionismo y muchos también consideraron que detrás de ello también estaba un poco apoyar a Mariano Fernández, que es el candidato de la ministra de Sexpress. Yo he escuchado el mismo rumor, los mismos juicios, ¿no?, que circulan por la amplitud de nuestras calles y avenidas. No tengo una opinión yo formada al respecto y quiero quedarme. Definitivamente que fue un ofrecimiento para alguien que también ha tenido momentos diplomáticos importantes en los gobiernos del presidente Lagos y de la presidenta Bachelet en su primer gobierno, como es mi caso. De manera tal que para mí tampoco era extraño el poder nuevamente desempeñar un cargo de esa naturaleza, pero quiero decirlo que efectivamente este ofrecimiento fue un día antes de la inscripción en la Secretaría Nacional del Partido como candidato a senador, y también es efectivo que yo fui muy firme en decir con respeto que no estaba en condiciones de aceptar ese cargo, ¿no?, por cuanto estaba totalmente comprometido en una campaña electoral como era esta. Claro, porque además ya se sabía más o menos quiénes eran los candidatos a la vacancia de la senaturía de Maule Sur, por lo tanto pareciera ser algo extraño el ofrecimiento, ¿no? Yo el día siguiente, 24 horas después, yo procedí a inscribirme con un gran número de firmas, más del doble de las firmas requeridas, y obviamente satisfecho con el paso dado. Simplemente para mí es una página del pasado, el ofrecimiento, que lo reconozco, lo valoro y me llena de orgullo, pero claramente yo no iba a salir de este camino. Yo no estoy por hacer enroques, no cambiar senaturías por embajada, senaturías por ministerio, ministerios por diputaciones, porque yo creo que cuando uno asume un compromiso, como es mi caso, que es un compromiso de vida, de vocación de vida, ¿no?, de vocación de región por Maule Sur, a la que he servido durante tantos años, evidentemente no había ninguna alternativa, no tuve ninguna duda ni vacilación en términos de decir no al ofrecimiento y de continuar, digamos, de pleno en el desarrollo de una campaña que obviamente esperamos ganar ampliamente el 27 de abril. Señor Mata, ¿usted cree que Jimena Rincón tiene un rol de actor importante todavía en lo que son estas elecciones complementarias o primarias de la democracia cristiana en Maule Sur? Sí, a mí no me corresponde señalar la importancia o no importancia que puede tener ella, ¿no? A mí lo que en este momento me basta y me interpreta plenamente la amplia consideración, ¿no?, que están dando los ciudadanos en este proceso que estamos viviendo. Nosotros aquí, más que buscar grandes figuras nacionales o grandes respaldos nacionales, estamos buscando justamente, ¿no?, que se nos entregue la adhesión por parte del ciudadano humilde, sencillo, aquel que vive en Retulemo, en Porongo, en Población Fernández, en Gualbe, en Posilla o en Sausal. A ese ciudadano que estamos apuntando nosotros y no a aquellos que efectivamente están en otras responsabilidades y que yo espero, sí, ¿no?, que el gobierno sea absolutamente prescindente en esta lucha electoral, en esta contienda electoral que estamos teniendo y que obviamente garantice, ¿no es cierto?, las normalidades correspondientes para que el proceso se lleve de la mejor manera y en corrección con los ciudadanos. O sea, ¿usted esperaría que la ex senadora Jimena Rincón fuese o demostrase cierta imparcialidad ahora en su rol de ministra de Estado? Yo espero que ella sea fundamentalmente presidente, ¿no?, de actuaciones político-electorales en esta contienda, que se va a mantener efectivamente al margen de esta contienda, aun cuando ella efectivamente no ha preferido a un candidato en particular que está en contienda. Y bueno, eso es una relación obviamente entre Jimena, ¿no es cierto?, y básicamente el candidato que ella se encuentra apoyando desde siempre. Lo llevo a temas locales, señor Mata. ¿Está de acuerdo con la creación de la región del Maule Sur? Absolutamente, y aún más creo que debe plebiscitarse como
comunalmente y en las 11 comunas de Linares y Cauquenes este deseo profundo básicamente de crear la región del Maule Sur con las provincias de Linares y Cauquenes. Yo noto un tremendo cansancio y insatisfacción de las gentes de Linares y Cauquenes respecto al manejo centralista que ha hecho y está haciendo Talca. Yo quiero contar, ¿no?, que en un gobierno regional de 21 seremis, 18 son de Curicó y Talca. Así es. De Linares. ¿Y ninguno de Cauquenes? No, ninguno, por supuesto que ninguno. La provincia de Cauquenes para estos efectos lamentablemente no existe. Y esto es una cosa que a mí me molesta profundamente. Como no va a haber hombres, mujeres, jóvenes, ¿no es cierto?, profesionales capaces de asumir tareas regionales en beneficio no solo de Cauquenes, sino que del resto de las 3 provincias. Aquí hasta ahora somos una sola región. Pero esto ha ocurrido, yo diría, muchas veces, y este último tiempo se ha ido incluso acentuando. Por supuesto que no estamos de acuerdo, digamos, con esa postura. Y mi experiencia en los años que fui parlamentario fue relativamente distinta porque logramos estar con la camiseta muy puesta y luchar el peso a peso, ¿no?, y todas las responsabilidades en favor de Linares y Cauquenes frente al binomio Talca-Curicó. Entonces yo diría que estas cosas nos tienen fundamentalmente cansados, insatisfechos, que indudablemente tienen que cambiar. Mientras tanto entremos a crear la región del Maule Sur, evidentemente, ¿no es cierto?, en una postura muy firme, al menos el día de mañana como senador de la República por Linares y Cauquenes ante las autoridades de Talca y las autoridades de Santiago. Señor Mata, la gente se pregunta, ¿no existe gente capaz en Cauquenes, en Linares, o Cauquenes? Principalmente Cauquenes, porque Cauquenes, la provincia de Cauquenes no tiene ningún representante en el gobierno regional, ¿verdad?, en las seremías. ¿No es considerado por la nueva mayoría? Absolutamente sí. Y es eso lo que nosotros no entendemos ni mucho menos compartimos. De manera tal de que es algo que debe ser corregido en un tiempo determinado, ¿no es cierto?, y obviamente incorporar a la provincia de Cauquenes en el gobierno regional como corresponde. Por lo demás, ¿no?, sus 60 o 65 mil habitantes no son ciudadanos de tercera o que van en el último carro del tren, muy por el contrario. De manera tal, digamos, que con mucha firmeza, con mucho orgullo tenemos que sentar en la provincia de Cauquenes, tal vez la más pequeña de las 4, tal vez la más atrasada de los 4, precisamente por eso que debe ser tomada muy en cuenta, ¿no?, por el resto de la región y particularmente por el gobierno regional con asiento en Talca. Pero los cauqueninos no solo han tenido extrañeza, señor Mata, por la falta de cauqueninos en el gabinete regional, sino que además porque la primera autoridad de la provincia es una persona traída desde otro lugar de la región que no tenía ningún conocimiento ni contacto con Cauquenes hasta ser nombrado gobernador de Cauquenes, más allá de las capacidades que tenga, ¿verdad? ¿Qué le parece ese hecho puntual? Bueno, yo diría que he recogido la misma inquietud, en algunos casos malestar de vastos sectores sociales. Lo hemos conversado con el gobernador Villagra, quien le aprecio una buena disposición y un buen ánimo, ¿no?, para entender las complejidades que tiene la provincia de Cauquenes y sin que esto signifique un menoscabo a la función que él actualmente tiene por disposición de la Presidenta de la República como funcionario de confianza del Ejecutivo, ¿no? Yo hubiera preferido, evidentemente, ¿no es cierto?, que hubiera sido un hombre, una mujer o un joven de la tierra cauquenina, obviamente. Esto no va en desmedro del gobernador Villagra, pero evidentemente que yo tengo que hacerme cargo del malestar que he apreciado en numerosas organizaciones, de dirigentes, en fin, yo está en el recorrido que he hecho por la provincia de Cauquenes, ese es un sentimiento que está. No soy yo el que va a venir a tapar, ¿no?, ese malestar, existe. Indudablemente que vamos a estar muy atentos, ¿no es cierto?, a lo que signifique todo ese desempeño para que el día de mañana, ¿no?, básicamente sin ser de la tierra de Cauquenes, se comprometa muy a fondo con las pretensiones, intereses y demandas que tiene la provincia de Cauquenes. Llama la atención porque Cauquenes, históricamente, en los procesos de segunda vuelta, por primera vez, la nueva mayoría o ex concertación logra, por primera vez un candidato de la nueva mayoría o de la concertación gana en una segunda vuelta en la provincia de Cauquenes, y sin embargo las autoridades que se traen son desde otros lugares, siendo que la gente que trabajó es gente de Cauquenes, digamos. Bueno, yo diría que es una situación que no me acomoda, lo digo de verdad.
hubiese preferido lo otro. Hoy día estamos frente a una situación ya dada en términos del nombramiento y obviamente lo que corresponde ya a esta altura, ¿no? Acompañar en la gestión al gobernador Villagra y tratar que efectivamente desempeñe el mejor, ¿no? Y más exigente de los roles, de los papeles, ¿no? Como gobernador en defensa de los intereses de la provincia de Cauquenes. Y en eso indudablemente que vamos a estar extremadamente atentos el día de mañana como senador para exigir esos cumplimientos, ¿no? Que van en relación a la defensa de los intereses de nuestra tierra cauquenina. ¿Cuál es el diagnóstico desde el punto de vista del contacto con la gente que ha tenido usted, señor Mata, de lo que necesitan las provincias de Linares y Cauquenes? Yo diría que son varios problemas, ¿no? Tenemos la situación de la pequeña agricultura familiar campesina que vive un círculo vicioso y básicamente por falta de canales de comercialización, por falta real, ¿no es cierto?, de poder tener un nivel que les permita enfrentar un control de precios que realizan a veces una o dos o tres empresas, ¿no? Con lo cual las líneas del libre mercado básicamente, digamos, no existen en el caso del arroz, en el caso de la uva, ¿no? A granel producida, ¿no es cierto?, mayoritariamente en nuestro cercano interior, en Cauquén. Lo mismo ocurre con San Javier. Tenemos todo el problema que afecta a nuestros pescadores artesanales en la franja de las 5 millas con la intrusión de la pesca industrial que proviene de puertos de Concepción o de San Antonio y Valparaíso. Tenemos la dificultad de riego. Sabemos que los recursos que disponemos, ¿no es cierto?, abundantemente en Linares y Cauquenes es el factor tierra, pero en Cauquenes tenemos no más de 2.500 hectáreas bajo riego permanente, sobre un total de 320 o 330.000 hectáreas, muchas de ellas incluso también hoy día ya cubiertas de bosque, digamos, con los efectivos problemas que implica, ¿no?, frente a las napas subterráneas de las aguas. Y el abogamiento que significan los grandes bosques para la pequeña agricultura familiar campesina, para el pequeño ganadero, para el pequeño criancero, ¿no?, que objetivamente queda rodeado de bosques, ¿no?, y no puede disponer de entrega de ningún tipo de servicio en torno a los bosques, porque todos los servicios de los grandes bosques finalmente son contratados a empresas que vienen básicamente de afuera de la tierra de Cauquenes. Tenemos en la provincia de Linares las dificultades propias, ¿no?, de cómo poder compatibilizar de verdad el uso correcto del agua para el consumo humano con el riego para los pequeños agricultores y parceleros en torno, por ejemplo, al río Maule o al río Achigüero o al río Longadino, y finalmente con la presión que realizan desde su punto de vista, ¿no?, empresarial, la acción de las grandes generadoras, las grandes hidroeléctricas que operan también en la provincia de Linares. Tenemos que ir en definitiva a la construcción de más tranques, ¿no?, de aumentar la capacidad de riego, en lo posible de llegar a todas las áreas ponientes de las comunas de Longaví, de Linares, de Retiro, de Parral, con la finalidad de aumentar la capacidad productiva de esas tierras, incluso algunas todavía algo ociosas, ¿no?, en términos de lo que estamos señalando. Tenemos, por otra parte, ¿no?, que las provincias de Linares y Cauquenes van a un envejecimiento cada vez mayor. Respetamos a ese mundo del adulto mayor, pero también nosotros tenemos que tener políticas que entren a adecuar, ¿no es cierto?, en casas de acogida, políticas de medicamentos, de atención de salud especial, ¿no?, distracción, viviendas para el adulto mayor, que muchas veces está impedido por razones físicas, ¿no?, de una casa, por ejemplo, de 2 pisos, y con escalera, no está en condiciones a veces de poder subirlas, ¿no?, o desplazarse por las mismas dificultades que tiene ya su edad. El adulto mayor para mí va a ser uno de los nortes más fundamentales de mi trabajo senatorial. Es un grupo bien organizado, responsable a través de los clubes de adulto mayor, a través de todas las provincias de Linares y Cauquenes, y obviamente requiere de mayores respuestas, ¿no? Tenemos el asunto de las pensiones, las jubilaciones, tenemos el caso, ¿no es cierto?, de algunos que realmente viven con cantidades extremadamente irrisorias, ridículas, ínfimas, de 40, 50 o 60 mil pesos, ¿no? Y muchas veces están solos y no tienen a quién acudir. Es toda una política que hay que desarrollar básicamente con el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Cuando yo fui parlamentario, lo que existía era una Comisión Nacional del Adulto Mayor con características presidenciales,
hoy día ya se pone en un servicio, pero lo importante es que llegue efectivamente y en forma rápida y eficaz, con planes, programas, proyectos, a ese mundo que cada día pasa a ser más mayoritario en nuestra tierra. Señor Mata, usted habla del adulto mayor, ¿verdad? Y lo que se hace más evidente también, teniendo en cuenta que hoy por hoy los jóvenes de Cauquenes, de la provincia, y me imagino que también en alguna medida los jóvenes de la provincia de Linares, emigran en busca de oportunidades porque no se encuentran en Maule Sur. Eso es absolutamente efectivo. Nosotros en el pasado hicimos muchos intentos con proyectos para el desarrollo productivo en el Prodecop Secano Costero de la comuna de Peyúgue, el gran proyecto quesero lechero que tuvimos para la comuna de Chanco, o el más alto per cápita en inversión pública para absorber mano de obra en los trabajos de iniciativa pública que tuvimos en general en la provincia de Cauquenes y particularmente en la comuna de Cauquenes, ¿no? Donde logramos, por ejemplo, esa gran ruta de penetración de los conquistadores, aumento de vivienda, electrificación rural, agua potable, pero evidentemente estamos en otro esquema hoy día. Entonces, ¿cómo logramos que efectivamente nosotros tengamos incentivos para que vengan industrias, fábricas, ¿no es cierto?, o entidades empresariales a invertir, ¿no?, en nuestra zona? ¿Cómo podemos, por ejemplo, el día de mañana de verdad hacer de Cauquenes la gran capital del ladrillo y la teja, ¿no?, que es de muy buena calidad, que absorbe mano de obra, pero que aún podríamos, ¿no es cierto?, y un trabajo muy sacrificado, pero que aún así deberíamos crear más todavía esfuerzo en ese sentido para absorber mano de obra, ¿no? Mano de obra que necesita también ser calificada y capacitada. En los años pasados, ¿no es cierto?, nosotros hicimos el acompañamiento a la instalación de la Universidad Católica del Maule, iniciativa que finalmente se perdió en los tiempos, incluso en los años que yo estuve fuera de Chile como embajador, pero indudablemente fue una muy buena instancia. Hoy día tenemos un CFT, pero quisiéramos también, ¿no?, que algunas de las universidades regionales, con talante regional, como el caso de la Universidad de Talca, realmente entraran en una preocupación para el desarrollo de la vitivinicultura, ¿no?, de las pequeñas extensiones forestales, la pequeña ganadería, ¿no? Es decir, desarrollar un área en agronomía, técnicas agrícolas, en prácticas agrícolas, donde nos falta capacitar mucha mano de obra, ¿no?, y fundamentalmente el mundo de los jóvenes para que se queden en nuestra tierra y puedan vivir decente y dignamente. Bueno, eso es, señor Mata, sin duda el diagnóstico de lo que nos falta y quizás donde hay que apuntar en esa materia. Pero ¿qué se hace con lo que tenemos hoy, donde proliferan los trabajos de temporada que generalmente se dan en verano y en invierno mucha gente queda de brazos cruzados? No cabe la menor duda. Tenemos nosotros una pequeña agricultura o una mediana agricultura que es básicamente, ¿no es cierto?, estacional. Y claro, que así es, ¿no? Son 6 meses frente a 6 o 7 meses en las cuales fundamentalmente no hay absolutamente nada. Esa es la característica que tiene nuestra agricultura. Yo me revelo frente a eso porque tenemos que pasar de una fase, ¿no?, más bien primaria, o una fase que tengamos que agregarle valor, ¿no?, a ese producto que hoy día puede estarse exportando, ¿no?, y donde pudiéramos absorber más mano de obra. Créame que esto no es fácil lograrlo. Los intentos han sido muchas veces fallidos, pero no por eso, ¿no es cierto?, uno debe dejar de tener la esperanza que puede y debe tratar de lograr eso, de que nuestra herramienta, ¿no?, que es la agrícola o la agroindustria, efectivamente sean, ¿no es cierto?, una instancia que puede dar mano de obra con buenos sueldos, con buenos salarios, pero al mismo tiempo tengamos una proyección durante los 12 meses del año y no durante 6. Señor Mata, lo quiero llevar ahora brevemente a un poco de actualidad nacional. Primero, una consulta respecto a usted. La DC es un partido que tiene muchos movimientos a su interior, muchas tendencias, es un partido complejo desde ese punto de vista. ¿A qué lado, a qué ala de la DC pertenece usted? ¿Al ala más liberal o al más conservador? Yo no diría ni liberal ni conservador. He sido durante toda la vida un demócrata cristiano, desde los 13, 14 años, y he pasado por una multiplicidad de cargos y responsabilidades políticas en mi partido, ya en el Frente Nacional Secundario, Universitario, Territorial Campesino, Agrario,
profesional y técnico, territorial orgánico del partido, finalmente subsecretario del NO, reorganizador del partido en las zonas de Linares y Cauquenes, después diputado, senador y continúa, ¿no? Yo quiero decirte que básicamente no me califico ni de liberal ni de conservador, me califico de un cristiano con un fuerte compromiso social. Yo creo que la democracia cristiana es el reencuentro permanente, diario, minuto a minuto, ¿no es cierto?, de los ideales del humanismo cristiano con el mundo popular. Usted además tiene cierta relación, incluso familiar, con líderes del partido indiscutibles, como es el caso de don Patricio Aylwin, de Mariana Aylwin, que hay lazos familiares ahí. Bueno, por supuesto, me enorgullezco, ¿no?, de formar parte de la familia política de los Aylwin, con una figura moral, humana, política, jurista, como ese Patricio Aylwin, a quien conozco por más de 35, 40 años, y efectivamente es una relación que me deja a mí en una posición muy grata como persona y como familia. Indudablemente tengo numerosos otros amigos con los cuales hemos construido todo un proyecto de vida en la democracia cristiana. Me refiero a Gutemer Martínez, Soledad Alvear, Jorge Pizarro, Aldo Cornejo, Juan Carlos Latorre, el propio actual subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Rivero. Hay que recordar que nosotros éramos los jóvenes, los años 70, 73, cuando tuvimos la ruptura del sistema democrático y vino la larga noche de la dictadura. Nosotros continuamos trabajando en clandestinidad como Mesa Nacional de las Juventudes Demócratas Cristianas de Chile, con Gutemer Martínez, con Juan Carlos Latorre, Edgardo Rivero, mi caso, ¿no? Indudablemente esos son hoy día mis amigos generacionales, pero no necesariamente amigos del sector liberal o conservador. Yo con todos ellos tengo muchísimos puntos de vista, ¿no?, en concordancia, en común, en otros podemos tener diferencias, pero lo sustancial, no le quepa la menor duda que estamos exactamente en lo mismo. ¿Está de acuerdo con la reforma educacional propuesta por la presidenta Michelle Bachelet? Si usted me pregunta por una educación pública de calidad y gratuita, evidentemente que mi respuesta va a ser sí. El tema ahora es que tenemos que establecer los mecanismos del cómo, y eso nos va a demorar un tiempo. Yo espero que la reforma educacional se haga siempre bajo el diálogo y el saber muy bien escuchar a todas las organizaciones estudiantiles, que no pueden ser excluidas, y que de una vez por todas terminemos, ¿no es cierto?, con la política intolerable del lucro. Yo soy hijo de la educación fiscal, de la educación pública, estudié prácticamente casi la totalidad de mi vida primaria y secundaria, y estoy muy orgulloso de haber logrado lo que soy gracias a la educación pública, y después en la Universidad de Chile, donde la educación que yo recibí de primera calidad era absolutamente gratuita en los 5 años de derecho que me permitió finalmente ser abogado de la Corte Suprema. Parte del cómo sería a través de una reforma tributaria, señor Mata, que implicaría menores impuestos para los que tienen menos, mayores impuestos para los que tienen más, pero además aumentar los impuestos de las empresas de 20 a 25%. Yo diría que en términos generales, ese concepto general uno no puede dejar de estar de acuerdo, por supuesto que sí. Ahora, tenemos que llegar el día de mañana al debate, a las tratativas, ¿no es cierto?, los mecanismos, los procedimientos, los tiempos, ¿no?, afinar el proyecto. Un programa evidentemente general. Ahora, lo particular, el detalle, ¿no es cierto?, es lo que tenemos que construir en conjunto con el resto de las organizaciones ciudadanas en el Senado, en la Cámara de Diputados, y evidentemente llevando la gran iniciativa de ley al Ejecutivo, al Gobierno, a sus ministros. Y obviamente el día de mañana como senador vamos a estar muy receptivos a estas propuestas del Ejecutivo, pero al mismo tiempo también, ¿no?, vamos a estar muy atentos a lo que nos plantean las organizaciones ciudadanas, ¿no?, con la finalidad que no se produzcan divorcios entre lo que plantea el gobierno y finalmente lo que son las demandas de las organizaciones sociales. Respecto a otros temas más valóricos, el programa de la presidenta Bachelet también señala que se va a discutir sobre el ABP o Acuerdo de Vida en Pareja. ¿Usted estaría de acuerdo a apoyar una ley como esta? Yo diría que son temas que tenemos que debatir, que tenemos que conversar. No hay la menor duda que uno
uno tiene expresiones valóricas, de principios, tiene una cosmovisión que ha incorporado en su vida como cristiano, pero entiende también, ¿no es cierto?, la pluralidad social que hoy día existe, ¿no?, en las sociedades civiles de estos tiempos modernos, y obviamente, ¿no es cierto?, uno tiene que entrar como legislador a velar por el respeto, no solo de las mayorías, no, por supuesto, sino que básicamente de las minorías, donde están también aquellas que se engloban dentro de las minorías sexuales. Pero obviamente vamos a estar siempre en la defensa firme de la familia, del matrimonio, de un hombre y una mujer, de la infancia, de la protección de los derechos, digamos, de este núcleo fundamental, de una comunidad civil como Chile, y por cierto, ¿no?, aperturizándonos como parlamentarios hacia el otro mundo, ¿no?, que tiene otras visiones, que tiene otras opciones a las cuales uno tiene necesariamente también que legislar para organizar de una mejor forma, ¿no?, lo que son sus propias pretensiones, demandas, ¿no?, que ellos tienen y que a mí me merecen respeto, no condena, por supuesto. Señor Mata, finalmente, ¿cuál es su compromiso de cara a las elecciones internas de la democracia cristiana más independientes, verdad, para llenar esta vacancia senatorial representando a Maule Sur en el Senado? Muy simplemente, que vengo por 4 años y cumpliré el mandato fielmente, cercano, sencillo, a fondo y en terreno de los 4 años. No van a haber cambios en esos 4 años, digamos, de un senador que es elegido por 4, y al primero, al segundo, al tercero va en pos de otro cargo o de otra responsabilidad. Me comprometo con el ciudadano a servirlo 4 años y obviamente a ser un portavoz que articule las demandas de los distintos sectores sociales con problemas sociales de nuestra provincia de León y Cauquenes ante las autoridades de gobierno y ante el resto de los poderes que tenemos en Chile. Señor Manuel Antonio Mata, agradecemos esta entrevista para cauquenesnet.com. Muchísimas gracias.